Hola, ¿qué pasa? El día de hoy nos toca continuar por nuestro paseo a través de distintas corrientes artísticas y hoy, ¿qué más? Nos toca hablar sobre el Art Deco, un movimiento que influyó bastante en las artes decorativas allá por los años 1920 hasta 1939. ¿Qué? ¿Te interesa seguir escuchando sobre este movimiento? Quédate para que aprendas mucho más sobre el Art Deco. Apareció por el año 1910 y duró hasta 1939. Sin embargo, se desarrolló más por 1920, durante la época de guerra. Este arte surgió en París, Francia. Posteriormente influyó en las artes decorativas mundiales. Acerca de su historia no se conoce mucho en variedad, sin embargo se conocen pocos fragmentos. El movimiento se caracterizó por tener una estética clásica, simétrica y rectilínea, la cual domina diferentes disciplinas como la arquitectura, el diseño, la pintura, la escultura, el grabado y la cinematografía. Sin embargo, la característica formal más importante del Art Deco es la predominancia de elementos geométricos, donde destacan el empleo de la línea recta como elemento primordial, las combinaciones de línea y el uso de zigzag, el uso frecuente de curvas, espirales y círculos, así como el gusto por las figuras geométricas del hexágono, octágono y ocasionalmente el cubo. Otro factor importante que caracteriza el movimiento del Art Deco es los temas o motivos que se imponían dentro de sí. Por ejemplo, en la figura masculina suele estar representada mediante recursos como titanes, atletas, obreros, etc. Mientras que para la figura femenina, a través del uso de líneas estilizadas, introducen un cambio en el modo de representación de la mujer. Es decir, el Art Deco, a comparación del Art Nouveau, rechaza la fragilidad e intimidad de la figura femenina para darle un carácter y un sentido de emancipación. Pasando a la parte de los representantes más significativos del movimiento, encontramos que en su mayoría los artistas suelen ser de nacionalidad francesa y rusa, como por ejemplo François Pompon, Alexandra Exter, Jean Dupas, Zinaida Serebriakova, Rafael Delorme, José de Almada Negreiros, Carlos Sáenz de Tejada, Tamara de Lempicka y, aunque parezca extraño, uno de los principales pintores que representaba el Art Deco en sus creaciones fue Diego Rivera. Por último, algunas de las principales obras de este movimiento tenemos como ejemplo Al desnudo con alcatraces de Diego Rivera, Group of Four Nuts de Tamara Lempicka, Woman with Fish de Alexandra Exter, Study for a Theater Decoration de José Almada Negreiros. En conclusión, nos podemos dar cuenta que el Art Deco influyó a las artes decorativas mundiales tales como arquitectura, diseño interior y diseño gráfico e industrial. De igual manera, influyó a las artes visuales tales como la moda, pintura, grabado, escultura, teatro y cinematografía. A su mismo tiempo, el Art Deco cambió el modo en que se veía a la mujer en las obras de arte.